No sé si quieren arrancar con alguna duda. Es larga la clase de hoy, pero bueno, como que todo se va superponiendo. Así que si les quedó duda de alguna cosa de la clase pasada que tuvieron también contra seguro, podemos charlarlo. Y si no, dudas de otros temas, las dejamos para el final, así terminamos de avanzar con este tema. Y al que no le interesa dudas, ya puede largar y nos quedamos con dudas. No. Vos tenés liquidación de siniestros, vos tenés que pensarlo, a mí me parece más cómodo pensarlo como una cobertura más. Vos ahí lo que tenés que decir es, esa liquidación de siniestros lo vas a estar pagando, es un gasto que te va a estar egresando cuando vos tengas que pagar un siniestro, el que sea parte de la cobertura plan principal, sea parte de la contracobertura, sea parte de devolución de primas. Entonces vos tenés que evaluar, dependiendo qué es lo que estás haciendo, o sea, si estás calculando la PTC, si estás calculando la PT, si estás calculando la EPTC. No sé si puntualmente es de algún ejercicio. No, sí, es siempre sobre el capital. Sí, sí, sí. Cami, yo tengo una duda del Excel que mandaste. Dime. No sé si lo tenés a mano como para ver. Ahí me lo abro. Igual, te voy a frenar un Al toque. final, Bueno, ¿querés? sí, Dale, hagamos eso. listo, dale. Así terminamos con contraseguro y sí, después hacemos dudas de préstamos y todo lo que quede. Vale. Para, ¿te puedo hacer una consulta sobre lo que estaba preguntando la otra chica? Sí, Vos le dijiste al final que era sobre el capital, pero no debería ser por la A, ya sea de vida o muerte, porque es en cada momento, o sea, sí, va a ser con el capital y de acuerdo a los momentos en los que estés pagando. Por eso es como una cobertura más. Va a ser como el 1% de lo que vos tengas que pagar por, no sé, ponerle que lo pagas cada vez que, o sea, pasa que ahí depende porque cuando tienen, por ejemplo, increasing, no es que te queda multiplicado por lo mismo que multiplicaste por la prima. ¿Se sí, entiende? sí, sí coincido, pero digo, sí o sí tendría que estar la A de vida o de muerte, porque depende justamente en qué momento yo tengo el siniestro que te lo voy a pagar. Si no, Sí, sí, no sí. estoy considerando que es uno solo o no. Sí, sí, sí. Mira, justo tenía abierto esto acá. Buenísimo. O sea, acá lo que me estaba diciendo es, no me acuerdo si hay un ejemplo de esto. Eh, Acá, gastos de liquidación. Lo que me estaba diciendo esto es, por ejemplo, si tenemos un porcentaje de indemnización del 10%, que acá habíamos puesto este ejemplo. Esta es una diferencia importante. Cuando tenemos cobertura de muerte, o sea, liquidación por muerte, ahí sí tenemos que evaluarlo tanto en la prima como en la extra prima. Pero cuando tenemos liquidación por cobertura de vida, como nosotros en las extra primas estamos evaluando siempre muerte, o sea, nosotros devolvemos primas por muerte, entonces no tiene sentido considerar una liquidación por vida en la extra prima. Con lo cual, todas las liquidaciones de siniestro por vida van a estar en la prima, no en la extra prima. En cambio, liquidación por muerte sí tenemos distribuida entre lo que es prima, que corresponde a la cobertura del plan principal, y en la extra prima, que es lo que corresponde a las devoluciones. Entonces, en este caso, no importa a qué iba esta cobertura, pero acá nosotros lo que teníamos es que si teníamos un porcentaje de indemnización del 10%, cuando íbamos a verlo, teníamos en los primeros 30 años, entonces se volvían primas. Entonces ahí sí se incluía en la extra prima pura, sobre el capital de la extra prima. O sea, como acá lo hicimos en monto, este 250, que era un monto fijo, que era el que liquidaba, se reemplaza por el 10% del capital, por la A, como recién decía una de las chicas.
Perdón, Cami, una consulta Capaz si el respecto a lo que me capital estabas. es difícil lo pones. Lo que comentaste recién, sí, pero si la contracobertura, ya sea contraseguro o no, es si, por ejemplo, sobrevive el periodo de diferimiento para llegar a la cobertura de muerte, por lo tanto, la contracobertura sería si sobrevivís, ahí sí se incorporarían gastos de liquidación por vida. Sí, pero en general, a menos, o sea, no sé si en la materia, si alguna vez tomaron alguna cosa así, pero en general el sentido que tiene la contracobertura es tipo, si te moriste, devuelvo lo que estuviste pagando de primas. Como que la devolución de primas o contraseguro se asocia más a muerte que a vida. Sí puede ocurrir que haya alguna cobertura de vida, o sea, yo sí creo que te lo aclaran, no es que puedes decir, no, esto no tiene sentido, sí podría tener sentido, pero lo común es muerte. Ok, perfecto. Te hago una pregunta, Cami. Sí. Tengo un ejercicio de contraseguro, ¿sí? Que es de devolución de primas del plan principal. Y cuando me piden calcular la extra prima de tarifa que devuelve el plan principal. Cuando planteo, bueno, la prima única del contraseguro, esta depende de la PTD, ¿verdad? Y ahí yo tendría que abrir la PTD en PT No, más no. PTD. No, porque acá no se confundan con las letras. Vos cuando calculás, cuando tenemos dos caminos con lo que es contraseguro. Tenemos devolución de primas o tenemos contraseguro. Contraseguro es devolución de primas por todo concepto, que es te devuelvo el combo de PT y la extra prima que pagaste por esa contracobertura. Ajá. Entonces, cuando tenemos todo lo que es D, que es de devolución de primas, lo único que vos vas a tener en la extra prima pura es la PT que te devuelven. O sea, te devuelven solamente la PT, no es la PTD. Porque ahí estás teniendo ya como que te estás mezclando con el concepto de contracobertura. Ah, ok. Ah, ok, entonces cuando planteo ok, la contracobertura, ahí uso PT. Cuando tenemos devolución de primas del plan principal, en la extra prima pura tenemos PT. Cuando tenemos devolución de primas por todo concepto, en la extra prima pura tenemos la PTC. Ahí va. Ah, ok, ¿Está? perfecto. O sea, pero ese es el concepto. O sea, cuando vos tenés todo lo que es con C, que es contraseguro, Sí, estás devolviendo todo el combo. Absolutamente todo lo que te pagaron. sí. En cambio, en el otro caso, solamente le estás devolviendo por la parte del plan principal, no el puchito extra que te pagó por las devoluciones. Perfecto, perfecto. Gracias, Cami. De nada. Cami, ¿te puedo hacer una consulta de algo que yo creía que se hacía de una manera, pero en el PDF se hizo de una forma diferente? Y es que cuando es un gasto de liquidación como lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Que es un porcentaje del capital asegurado, cuando estamos hablando de la contracobertura, ¿no se considera el capital asegurado a, no sé, la prima de tarifa o la PTC? No, en las extra primas no consideramos sobre el capital asegurado porque es como que estás medio que duplicando. Porque vos pensás que lo que estarías aplicándole sería sobre, vos, o sea, tu capital asegurado de la extra prima es tu prima. Claro, sí. Y vos ya estás considerando en realidad en tu prima de tarifa gastos sobre la prima. Entonces como que estás de nuevo metiendo gastos. Ah, claro, cuando calculás la prima de tarifa, ahí está. Ok. Y en la PTC no estarías poniendo gasto de liquidación solo en la mitad de la prima de tarifa por todo concepto. Para vos me estabas hablando de liquidación o de capital asegurado, no es lo mismo. No, a ver, que como gasto, bueno, no sé si liquidación, que tenga el nombre o el concepto que se quiera, pero que sea simplemente un gasto que es un cierto porcentaje sobre el capital asegurado. Es que son distintos los conceptos. Porque una cosa es que te pidan gastos periódicos o gastos de adquisición sobre capital asegurado. Cuando tenemos gastos de capital asegurado, no van en las extras primas porque estás como duplicando, porque tu capital asegurado es, comillas, la prima. En cambio, cuando vos tenés liquidaciones por muertes o por vidas, ahí sí vos tenés que considerarlo. Porque vos cada vez que estás haciendo un pago por muerte o un pago por vida, estás pagando X plata y ponele que te lo den en porcentaje, vos igual lo seguís pagando. No es que o sea, son como otros conceptos por más de que los dos vayan en porcentaje o en monto fijo o lo que sea. Ok, está bien. Gracias. De nada. No sé si te aclaré igual la duda, pero es como que tenés que eso dividirlo en dos partes.
y analizarlos por separados. No, sí, está bárbaro. Gracias. De bueno. Bueno, si les parece, arrancamos con los ejercicios del día de hoy. Bueno, hay dos ejercicios. Pensé bastante cómo, si poner primero el segundo o primero el primero, pero vamos a hacer primero el primero, que es como más complejo y nos va a llevar más tiempo. Y nada, ahí cáguenme a preguntas. Y después en el segundo va a ser más fácil y como que la idea es que ya tengan todo lo que me preguntaron en el primero, ya esté y como que reafirmamos conceptos. Porque el primero es como que tiene medio de todo. Entonces, ejercicio 1. Tenemos una persona de edad X que contrata un seguro que, si sobrevive 20 años, contrata una renta mensual de 2.000 pesos por 20 años al final de cada mes, mientras viva. Si fallece durante el periodo de diferimiento, tenemos una devolución de la mitad de las primas abonadas por todo concepto al fin del semestre de producirse el fallecimiento. Primas trimestrales por 10 años. Gastos, bla. Entonces, primero desarrollamos. Tenemos dos puntos. Tenemos una cobertura 1 y una cobertura 2. La cobertura 1 es la del plan principal. Cobertura 2 tenemos una devolución de primas por todo concepto. Entonces, única cobertura correspondiente al plan principal, que es equivalente a la cobertura 1, nos decía que si sobrevivía 20 años, tenía una renta mensual de 2.000 pesos por otros 20 años. Al final de cada... Esto me quedó medio raro, pero me parece que decía mientras viva, ¿no? Porque acá le metí hasta omega. Entonces... Era por 20 años, Cami, ¿o no? ¿Era por 20 años? Sí, por 20 Cobrará años. una renta de 20 años al final de cada mes mientras viva. Divino. Bueno, entonces esto es en realidad hasta 40, ¿no? Entonces, Cami debería sumar un capital que sería X40, ¿no? Tal cual. Esto con las vencidas, no sé si alguna vez habían hecho algún ejercicio de fraccionarios vencidos. Pero cuando tenemos vida, que siempre lo consideramos como adelantado, cuando armamos esto, que no hay ningún problema en poner esta renta fraccionaria, sí hay que considerar que esta renta fraccionaria que yo estoy poniendo acá sin los dos últimos términos, me está considerando un primer pago en 20 y un último pago en 30 más 11 doceavos. Entonces yo lo que tengo que hacer para hacer la vencida, porque igual sigo teniendo pagos mensuales durante 20 años, tengo que restarle la de 20 y agregarle la de 40 que no estoy considerando por ser vencida. Que es esto que acá me dijeron, muy bien, por ser vencida, ¿sí? Entonces, bueno, acá lo mismo. Y acá lo mismo. Igual, esto después no nos cambia mucho. Cami, ¿la Sí. ahí no sería hasta 40? Sí, porque antes había puesto omega. Ah, perfecto. O sea, sería 20. ¿Te paso Que una es por consulta? 20 años. ¿Te paso una consulta de ahí? Porque en un parcial viejo, tipo, era algo similar a esto, pero que la renta era ponerle creciente mensual. O sea, ahí yo podría plantear algo como lo que tenés de vos, pero anual, y así le voy agregando los aumentos, ¿no? Sí. Perfecto. En esos casos lo que podés hacer es separarlo. Yo creo que sé cuál me estás diciendo. Ahí es como que era vencido y además que me dijiste con crecimiento anual. Claro, ponerle que no sé, que el año 1
aumentaba 10%, después 20%, así, como que iba aumentando. Bueno, ahí lo que podés estar haciendo también más fácil, haces esto, lo armás como una sumatoria. O sea, en vez de poner la A, armalo como una sumatoria y te va a depender de S y de T. Y el increasing solamente tiene T. Ah, ok. Claro, yo lo había pensado como una sumatoria como si fuera una sumatoria, pero de lo que vos tenés ahí. Entonces, en vez de tener un 20, por ahí tenías un 1, ¿entendés? Tipo de plazo. Como que era una suma de AX 20, 1, 12 y después le restaba al otro. Entonces como que me quedaba la renta corrida. Ah, sí. Sí. Ok, Pero ahí vas a interesante. tener un montón de... Va, no sé. Te quedan 3 sumatorias después. Sí. Capaz de la manera en la que te digo, o sea, lo tenés que desarrollar un poco más, pero terminás en algo más chiquito, digamos. Pero sí, eso depende de lo que te resulte más cómodo. Bueno, entonces ahí sí nos quedó la cobertura, que en realidad esto anecdótico porque no nos sirve para nada después. Pero bueno, comentario de cómo se hacen las vencidas, ¿sí? Fraccionarias. Siempre acuérdense de que una renta vida viene adelantada, entonces si tenemos vencido, tenemos que considerar que hay un pago al inicio que tenemos que sacar y un pago al final que tenemos que sumar. Entonces, prima pura del plan principal, tenemos... ¿Podés volver un segundo a la diapositiva anterior? Sí, puedo. Gracias. Igual esto acá me quedó mal. Avísame si. Ya está, gracias. De nada. Bueno, prima pura del plan principal, entonces tenemos que nuestra prima pura directamente es la prima pura que corresponde a la única cobertura que tenemos. Si hubiésemos tenido más de una cobertura que estaban por fuera de la contracobertura, o sea, más coberturas del plan principal, entonces acá deberíamos sumar todas las coberturas, de manera que nos quede la prima pura única unificada. Después me dice que las primas se abonan trimestralmente durante 10 años mientras viva. Acá paréntesis. Primero, es como que hay que hacer todo por pasos. Primero nos ocupamos de lo que es plan principal. Y después de ocuparnos del plan principal, se agrega todo lo que es contracobertura. Pero es importante, antes de empezar a meternos con todo lo que es contraseguro, que ahí se complica un poco más el desarrollo y las cuentas, tener como ya listas las expresiones de lo que son la prima pura única del plan principal, la prima, no sé, anual, fraccionaria, lo que sea, pero como ya tener ahí lo que es el plan principal. Entonces, prima pura trimestral anualizada, lo único que hago es dividir la única por mi A. Acá a esta A, yo a esto le estoy aplicando DUF porque, fan de DUF, porque siempre se van a encontrar con muerte. Entonces, es más fácil aprenderse la formulita de lo que es DUF de vida y después ya la de muerte es todo mucho más fácil. Capaz medio moleste. Empezar a aplicar DUE y después encontrarte con algo de muerte y tener que aplicar DUE a muerte, no. Entonces, yo prefiero siempre aplicar DUF. Sí. Acá tenemos un montón de primas en lo que es contraseguro y en lo que es de tarifa. O sea, vos siempre necesitas primero la del plan principal. Yo acá estoy solamente el plan principal. Puedes hacerlo por separado, puedes hacerlo junto. Sí. Ahora vamos a ir viendo todas las opciones. Igual,
Camila, una consulta. El cuatripasado me acuerdo que habían dicho o sea, obviamente uno las puede expresar como dos primas puras anuales, la de la contracobertura y la de la prima del principal, pero que teníamos que dejarlas en algún momento expresadas las dos juntas, Sí, es unidas. que sí o sí vas a dejarlas expresadas juntas porque te lo están pidiendo en el enunciado. O sea, acá nosotros nos pedían desarrollar y calcular la prima de tarifa total, extra prima pura y extra prima de tarifa. En algún momento de todo este desarrollo, sí o sí vas a terminar expresando las dos juntas. Como que acá estamos en un paso, nada, 0, digamos. Perfecto. Perfecto, Perdón, gracias. pero si te pregunta por prima pura, ¿no sería solo la del plan principal? No, vos prima pura podés tener o sea, vos después vamos a ver con los saldos, pero vos podés tener prima pura de todo. Si vos sumas tu prima pura del plan principal y tu extra prima pura, que es antes de agregarle todos los gastos, vos ahí tenés tu prima pura de todo, toda la cobertura. Ok. Sí. Ahí es como que están todas las variantes. Pero igual nada de eso, o sea, quédense tranquilos que es sumar cosas que van a ir sacando a lo largo del ejercicio. No es más que eso. Entonces, prima pura trimestral anualizada es la que tenemos acá. Prima pura trimestral va a ser la prima anualizada dividido 4. Otra cosa importante que siento que ya se los dije, pero igual, cuando les piden tipo trimestral, cuatrimestral, acuérdense de dividirla, porque nosotros acá estamos llegando a la anualizada. Y si ustedes les piden trimestral, semestral, lo que sea, están esperando que se divida por la cantidad de primas que tenemos en el año. Entonces, nada, la idea es como dejarla expresada así como la división. Y se me colgó el power. Cami, ¿te hago una pregunta? Sí, me sirve. ¿No podrías usar relación vida-muerte en vez de poner DUF? Sí, también. Ah, Sí. bueno, listo. No, yo porque a mí me resulta más cómodo DUF. Ok, pero sí. si yo quiero usar DUE para acá, para hacer esta de vida y después para muerte usar relación vida-muerte o al revés, podría. Sí, pero no te lo recomiendo. Igual. ¿Por qué? Porque es como que muerte está en todo y muerte con DUF es tan fácil, te resulta tan Bueno, fácil pero digo, simplificar suponete todo. que... Sí, bueno, suponete que uso DUF con muerte y después hago vida-muerte en vez de usar, para no usar DUF con vida, digo yo. ¿Sí? Genial, gracias. Sí. De nada. Bueno, una vez que tenemos plan principal, agarramos segunda cobertura, que la segunda cobertura era la referente a la contracobertura. Y acá es donde aparece la situation. Me dice, si fallece durante el periodo de diferimiento, la compañía le devolverá a los derechohabientes la mitad de las primas abonadas por todo concepto al fin de semestre de producirse el fallecimiento. Acá detalle, si me dice abonadas por todo concepto, me está diciendo que me va a devolver tanto plan principal como extra primas, que no es lo mismo que diga primas abonadas por el plan principal, que ahí devuelve solamente las primas de tarifa. ¿Sí? Es como los dos caminos que puede tomar la contracobertura de devolución de primas. Perdón, Cami, ¿podrás poner sumiado? No sé cómo se dice. Sí. Gracias. Sí, perdón. Ahí va. Entonces, yo acá armé un eje. Pero antes de entrar en el eje, nos pasa lo mismo que nos pasaba la otra vez, que es que las primas se abonan trimestralmente y la devolución es semestral. Entonces, de nuevo tenemos, como la otra vez nos había pasado con el préstamo, tenemos una diferencia entre lo que tenemos que ir pagando, o sea, dónde tenemos que ir viendo las muertes y dónde se terminan pagando esas muertes. Entonces, vamos a tener que ir analizando por trimestres, porque no es lo mismo si fallece en el primer trimestre que en el segundo trimestre, porque hay diferencias de primas que se pagaron entre uno y otro, pero la devolución termina siendo semestral. ¿Sí? Entonces, sirve para repasar eso por si no les había cerrado. Y otra cosa que me está diciendo acá es que devuelve solamente la mitad de las primas. Entonces, yo voy a tener en un medio, voy a tener que estar pagando una devolución de primas ¿de quiénes? De los que se murieron en todo este primer semestre. Pero ¿qué pasa? Tengo que evaluar por separado
los que se murieron en el primer semestre, que a esos yo solamente les voy a tener que devolver una sola prima, en realidad la mitad de una sola prima, y los que se murieron en el segundo semestre, a los cuales les voy a tener que estar devolviendo la mitad de las 2 primas que pagaron. O sea, la prima en 0 y la prima en la mitad, o sea, en el primer trimestre, ¿sí? Y así sucesivamente en todos los años. Yo voy a tener que estar pagando a fines de semestres los que fallecieron en el primero y en el segundo, ¿sí? Entonces voy a tener que ir evaluando la mortalidad dentro del semestre, pero los pagos son a fin de semestre. Y otra cosa a tener en cuenta siempre cuando estamos hablando de contraseguro es que muchas veces nos están pidiendo que la cobertura sea durante un periodo que es mayor al de pago de primas, que es lo que nos está pasando en este caso. Acá nuestras primas eran por 10 años, pero toda esta contracobertura de devolución de primas es por 20, con lo cual yo los primeros 10 años voy a tener que estar evaluando ese incremento, porque nada, en esos 10 años hay gente que llegó a pagar una prima, hay gente que llegó a pagar 2, 3 y así sucesivamente. En cambio, luego de los 10 años, se supone que si fallecen entre 10 y 20, ya lograron pagar absolutamente todas las primas de los primeros 10 años. Entonces va a ser distinto el planteo, un poco más fácil, de lo que es para los primeros 10 años, que sí tengo que estar viendo cuántas se fueron pagando de acuerdo a cuando fallecen. Entonces, agarro primer año para ver qué onda, cómo plantear esto. Yo tengo siempre primas acá adelantadas, tengo estas 4 primas en el año. ¿Qué pasa si fallece en el primer cuatrimestre? Si fallece en el primer cuatrimestre, yo como les decía recién, tenemos que pagar la mitad de la única prima que logró pagar acá en 0. ¿Cuándo? En un medio, a mitad de año. ¿Y por qué? Porque falleció en el primer cuatri. Para evaluar lo que pasa en el segundo, tenemos estas 2 primas que tengo acá y las estoy pagando también acá en un medio. ¿Yo acá qué hice? Se los expresé en el valor, o sea, capitalizado en realidad. Esto capaz, no sé si ayuda o no ayuda, me parece que medio que mezcla antes que ayudar, así que nada, después esto ustedes después si les interesa y les parece que los va a ayudar, lo analizan. Pero me parece que esto es lo importante, que es ir viendo los crecimientos que van teniendo a medida que van aumentando los cuatrimestres de fallecimiento y cuándo los voy a ir pagando, ¿sí? O sea, pagos a fines de semestre y van incrementando con los trimestres de fallecimiento. Entonces, ¿qué es lo que decíamos la otra vez? Para estos casos, lo que nos conviene es separar en términos. Acá me llegaron consultas de esto y ustedes tienen opciones. Por ejemplo, acá todo muy lindo porque tenemos solamente 4 trimestres. Pero ¿qué pasa si tenemos de repente meses? O sea, ¿tengo que hacer 12 sumatorias? No, ustedes tienen manera en realidad de agrupar y la manera de agrupar es en los momentos de pago. Yo acá en realidad, en vez de separarlo en trimestres, podría agarrar y decir, lo agrupo en semestres. Entonces yo podría agarrar y poner primer trimestre con segundo trimestre y tercer trimestre con cuarto trimestre, los dos juntos en una misma sumatoria. ¿Por qué? Porque el momento de pago es el mismo. O sea, si ustedes ven esto, este B a la T más un medio lo tengo en ambos y este B a la T más 1 lo tengo en ambos. Entonces podría juntarlos y no me quedarían 4 sumatorias, sino que me quedarían 2. Puede ser una opción. Pero bueno, acá nada, opté por dividirlo para que quede bien claro qué es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué es este incremento que estoy teniendo acá? Si yo reemplazo por t igual 0, esto me queda 1/8. Este 1/8, ¿qué corresponde? Corresponde a un medio, porque me están diciendo que tengo que pagar medias primas, digamos, y por 1/4, ¿qué estoy haciendo? Estoy trimestralizando a esta prima anual. Entonces, acá yo tengo el capital a cada momento. Entonces, si me fallece en el primer trimestre de 0, acá, del año 0, lo tengo el pago en un medio, ¿sí? 1/8 PTC me está quedando, que es lo que yo tengo que pagar acá, que es esta prima que está acá a la mitad. La tengo que traer a 0 con este B a la 1 medio
y tengo la Q que corresponde al primer trimestre. Y la misma lógica se va a ir repitiendo para todos. O sea, si ustedes empiezan a probar en cada una de las sumatorias, lo que nos va haciendo es, nos va incrementando de acuerdo al año en que va falleciendo, porque solamente tenemos dependiendo de T, dado que lo dividimos en 4 sumatorias, nos va incrementando la cantidad de primas a devolver, y acá este 8, acuérdense que es porque nos están diciendo que las primas se devuelven a la mitad. ¿Sí? Si no estuviese ese dato, sería solamente dividido 4, que corresponde a la prima trimestralizada. Momento de pago es lo que va a venir con la B, y la Q, como siempre, es la que corresponde al momento de muerte. ¿Sí? Entonces, esto como que queda relativamente fácil de desarrollar después, y lo bueno de tenerlo así dividido es que ahora vamos a desarrollar un trimestre, y después se pueden generalizar para todos. O sea, no es que ustedes teniendo 4 sumatorias tienen que agarrar y desarrollar cada una por separado, porque las lógicas son iguales. Entonces, desarrollan una, o sea, estamos en plan parcial, desarrollan una y dicen análogamente para el resto de las sumatorias, y van y expresan la formulita final de cada una de las otras, ¿sí? Entonces, teniendo para todos los años que van de 0 a 10, porque dije que yo iba a dividir entre devolución incremental y la devolución del total de primas, porque los primeros 10 años se siguen pagando primas, entonces me va a ir cambiando la cantidad de primas que voy devolviendo. Segundos 10 años tengo siempre que devolver las 10 primas que ya se pagaron. Entonces, para los primeros 10 años me va a quedar esta formulita de acuerdo a cada uno de los trimestres, que yo después, si sumo cada uno de los trimestres, me queda toda la extra prima pura, que acá lo que me preguntaban, yo tengo acá una extra prima pura de contraseguro única para la primera parte. Si agarro y desarrollo para el primer trimestre, acá lo que le decía, aplico DUF, porque va a ser mucho más fácil aplicar DUF para estas Qs, que nada, que si no es medio un chino. Entonces le aplico DUF a las Qs, me queda un cuarto QXT1, esto me va a quedar en todos los trimestres, porque acuérdense que DUF, ¿qué está suponiendo? DUF supone que las muertes se distribuyen uniformemente a lo largo del año, con lo cual, si estoy diciendo que la cantidad de muertos del año se distribuye uniforme, entonces en todos los trimestres yo tengo la misma cantidad de muertos, o sea, mi Q es la misma dentro de ese año, con lo cual, esto está bueno porque en cada una de las EPPC de los trimestres voy a tener esta misma expresión de Q. Después, saco para afuera lo que es número, ¿sí? Que no me interesa, que la PTC en teoría es un valor, todavía no lo conocemos, pero es un valor. Saco para afuera el 1/2, me quedo con esto acá adentro, y operando, ¿sí? Esto después, chúmenlo bien, me termina quedando bien esta expresión, ¿sí? Que corresponde a la EPPC del primer trimestre. Ahora bien, tenemos los otros 3 trimestres. Pero lo que yo les decía recién es, con ya desarrollar uno, estamos OK. Lo único que hay que hacer es identificar cuáles son los cambios que estoy teniendo entre uno y otro. O sea, lo que me cambian, sí, entre uno y otro va a ser, bueno, la Q, que ya les dije que nos va a quedar igual. La B, que yo sé que para el primer y segundo trimestre voy a tener una B a la T más 1/2, porque lo devuelve a mitad de semestre, pero después voy a tener B a la T más 1, entonces esto también tengo que verlo bien. Y este incremental también me va a cambiar, que acaba sumando más 1, más 2, más 3. 4, sí, que depende de la devolución de primas. Entonces yo acá lo que hice fue, sí. ¿Yo en el parcial tengo que desarrollar así todos los trimestres o si te pongo el primer trimestre es así y después te copio y pego cambiando los números ya está? Claro, es lo que les decía recién, o sea, no van a desarrollar todo porque son todos iguales y no tiene sentido. Entonces desarrollan bien uno, que les quede todo prolijo como para después no pifiarlo cuando generalicen. Entonces tenemos el desarrollo del primero y acá análogamente para el resto de las coberturas y o sea, le meten para cada uno lo que va cambiando. Sí. Cami, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. Yo vi que en la primera EPPC vos te sacaste encima el QXT 1/4 haciendo DUF, o sea, te quedó 1/4 por QXT1. Si volvés para la femina que pasaste recién, tipo la que sigue. Sí. Vos tenés ahí un QX, más 1/4, yo, perdón, me olvidé de biome completamente. ¿Cómo me saco encima ese 1/4 que tengo en el medio como diferimiento? Acá en realidad la lógica de lo que vos haces, o sea, igual estás dentro del año,
esto en realidad directamente podés desarrollarlo, ahora te voy a decir cómo, pero podés sacártelo un cuarto directamente de un medio porque ya estás dentro del año. O sea que me quedaría igual, un cuarto, QXT, un cuarto. No, un cuarto QXT1, porque lo que dice DUF Ajá. es, yo tengo la probabilidad de muerte de todo el año y acá lo que estás evaluando, o sea, el periodo que vos estás evaluando de muerte es un cuarto. Perfecto. Entonces sacáselo un cuarto y es tipo, bueno, esto va a ser para un cuarto de año, esto para un cuarto, si lo sumás te queda todo QXT1. Perfecto. Gracias. De nada. Bueno, entonces, análogamente para el resto de las coberturas, que es lo que les decía, o sea, no hace falta que se pongan a desarrollar todo, porque nada, tampoco tiene sentido. Todo queda muy parecido, lo único que me fue cambiando es, en estos dos primeros que tienen mismo momento de pago, lo que me fue cambiando es esta segunda parte que responde a este 2 que varía respecto a este 1. Después, de este a este, ¿qué me cambia? Lo de arriba me está cambiando este interés, ¿por qué? Porque el momento de pago me está cambiando, entonces tiene sentido. Y esto también me está cambiando porque también van incrementando la cantidad de primas de acuerdo al trimestre. O sea, tiene lógica después cuando nos ponemos a ver la fórmula final, a ver si lo que generalizamos está bien o no está bien. Sí, pero esto nada, después véanlo tranquilos y si les resulta cómodo así, si les resulta cómodo agrupar, como les dije, por semestres, depende de cada uno. Entonces, mi expresión final para... Sí, obvio. Que recién dijiste, estamos dentro del año para aplicar DUF. Sí. ¿Cuándo no estaríamos dentro del año? Porque, o sea, vos acá, ¿qué tenés? Sí, me tirás un ejemplo. Ah, dale. Sí. Vos acá, o sea, tus test son años. Sí. Entonces vos, cualquier cosa que reemplaces acá, o sea, vos acá estás evaluando, ponele 0, que es lo más fácil. UX, 3/4, un cuarto. ¿Qué estás evaluando? La mortalidad de una persona de edad X que sobrevivió a 3/4 y falleció en ese cuartito de año extra. Entonces, en todas estas Qs, vos estás adentro del año, viendo. Y siempre igual que estemos teniendo expresiones así, vamos a estar dentro del año. O sea, el fraccionamiento que nosotros vemos es dentro del año. O sea, evaluamos fraccionamientos internos. Entonces, por eso es que decimos aplicamos DUF. Por eso mi pregunta, porque viste que siempre dicen, solamente se puede aplicar DUF o DUE si estás dentro del año. ¿Cuándo no estaríamos dentro del año? Sería mi pregunta. O sea, siempre estamos dentro del año. Y ahí, yo ya no me acuerdo tanto, pero ponele en Biome, viste que teníamos, estaban las leyes y que vos podías aplicar de Moibre y todas esas cosas, que ahí es como que iban para todos los años. Ah, ok, listo, era por eso. Listo, gracias. Pero acá sí estamos dentro del año. Bueno, tenemos la EPPC entonces por los primeros 10 años que tenemos el incremento de primas. O sea, de acuerdo a cuándo se va muriendo la persona, me importa cuántas son las primas que pagaron porque todo el tiempo va pagando nuevas primas. Expresión final, me queda esto. Seguimos. Tenemos que ahora evaluar qué es lo que pasa para la segunda parte de la contracobertura, que es cuando ya se pagaron todas las primas y la persona fallece habiendo pagado todas esas 10 primas. Entonces, lo que voy a estar devolviendo, acá directamente lo planteo en sumatoria porque es un poco más sencillo, lo que voy a estar devolviendo, ¿qué es? A fin de semestre, la mitad de todas las primas pagadas, que es esto que puse acá, o sea, 0,5 por 10 PTC X 10 4. ¿Sí? Esto es la mitad de todas las primas pagadas y acá es más fácil, ¿por qué? Porque en el anterior nosotros dividíamos por trimestres porque sí me importaba en qué trimestre fallecía porque me determinaba cuántas primas iba a estar devolviendo. Como acá ya se pagaron todas las primas, yo directamente puedo plantear la sumatoria semestral. O sea, me olvido de los trimestres, porque todas las primas ya están pagadas, y planteo la sumatoria semestralmente. Entonces, acá solamente evalúo, ¿sí?, la mortalidad, o sea, los que se me mueren en tal semestre, le pago esto, o sea, siempre el capital asegurado es como fijo, ¿sí?, acá. En este momento no tengo crecimientos de capital asegurado. Es este valor y tengo que ir viendo los momentos de pago, como una cobertura de muerte fraccionaria tradicional. Si me pongo a desarrollar, acá esto me queda fácil porque me queda esta doble sumatoria que por definición me queda esta AX 10, 10, 2. Como yo ya había aplicado el supuesto DUF,
vuelvo a aplicar sobre la A y me queda esta expresión final. Cami, Entonces, una lo- consulta. Sí. Disculpa. Las primas son trimestrales, ¿no serían 40 PTC entonces? No, porque acá, o sea, si vos lo dividís, o sea, estas están anualizadas. Ah, vos lo- perfecto. O sea, dividida por 4, entonces me queda el 10 de ahí arriba. Claro, sería 40 por la PTC trimestral, que la PTC trimestral es PTC X10-4 dividido 4. Ah, perfecto, gracias. Bueno, entonces tenemos la EPPC1 por los primeros 10 años que me van incrementando las devoluciones y tenemos EPPC2 que es devolución siempre de las 10 primas. Junto a todo esto, que nada, o sea, no hace falta que tampoco lo escriban, no pierdan tiempo en esto, pero como para tener toda la expresión, y me queda esto que tenemos acá. Hasta acá calculamos la prima pura única del plan principal y la extra prima pura de contraseguro también única, ¿sí? Que es lo que me preguntaban antes, o sea, tenemos los dos cálculos por separado por el momento. Y acá, importante aclaración, nosotros dentro de la EPPC tenemos como capital asegurado PTC. PTC es todavía un valor que nosotros no conocemos. Entonces, la prima pura única del plan principal sí tiene un valor numérico en este momento, que podríamos calcularlo, pero la EPPC todavía no tenemos un valor numérico porque no conocemos la PTC. Entonces, por ahora es una expresión. El objetivo de todo esto es desarrollar y calcular la prima de tarifa total, extra prima pura y extra prima de tarifa. Entonces, acá, una vez que conseguimos todos los valores puros, sin ningún tipo de gastos, es cuando arrancamos a pensar en los gastos y lo que es primas de tarifas. Cuando me está pidiendo prima de tarifa total, yo lo interpreto como que es la PTC. ¿Sí? Eso ustedes, no sé si lo aclararon alguna vez, yo siempre lo hice así, y de última nada, preguntan o aclaren. Pero para mí la prima de tarifa total es la PTC o la PTD, dependiendo del caso, si es devolución o contraseguro, y cuando les aclaran prima de tarifa del plan principal, ahí sí, es la PT normal. Pero bueno, en este caso, entonces vamos a calcular la prima de tarifa total, que vendría a ser PTC. Esta PTC tiene incluida, o sea, nosotros sabemos que la PTC es PT normal del plan principal más la extra prima por el contraseguro. Entonces va a tener absolutamente todos los gastos que yo encuentre. Cuando calculemos por separado la prima de tarifa del plan principal o las extra primas, es que hay que tener más cuidado con los gastos que nos están dando, porque hay que pensar lo que decíamos recién, o sea, hay gastos que no van en la extra prima. Entonces hay que tener en cuenta que yo estoy contemplando la prima de tarifa y ahí es cuando hay que tener un poco más de cuidado. Pero acá van todos los gastos porque es la total. Entonces acá yo lo que hice, armé un eje para... A mí una pregunta. Sí. Si es solamente con la devolución del plan principal, ¿es PT saco o no? No saco PTD. Es que PTD en realidad lo que estás diciendo es eso. O sea, PTD es la PT del plan principal más la extra prima que vos estás pagando por tener esa extra cobertura, pero que no va a estar siendo devuelta esa extra prima. Ok. Porque si no te quedaría como que es solamente del plan principal y ahí no estás contemplando la extra prima porque sí estás pagando por esa cobertura de devolución. Okay. La diferencia es que no estás devolviendo esa extra prima cuando devuelves las primas. Ok, gracias. De nada. Cami, una consulta. O sea, yo tenía entendido que la PPC era la suma de PT y EPPC. O sea, ¿por qué es la prima principal ahí? Porque estamos todo puro. Cuando ponemos PP es todo puro, no hay gastos incluidos. La PTC es la que incluye la PT y la EPTC. Ah, claro, ahora sí. O sea, no hay que mezclar conceptos puros esto es y de tarifa. PP y no es PT, por eso, ahí está. Perfecto. Bueno, entonces yo acá lo que hice, armé el eje por el primer año para ir viendo cómo van impactando estos gastos. Entonces, lo primero que tengo de la base que parto son mis primas puras, que acá yo las llamo PPC. Este es un concepto que también está bueno porque va a ir en los saldos. Entonces, PPC, ¿qué es? Lo aclaramos de última en el parcial. PPC X1 es
prima pura única plan principal más la extra prima pura. ¿Sí? Es como todo el combo. Entonces, eso trimestralizado va a ser la base de donde partimos para calcular nuestra PTC. ¿A eso qué se le agrega? Se le agrega gastos de adquisición del 30% de la primera prima anualizada. Entonces, 30% de la primera prima anualizada, que es PTC X10-4. Y además, un 10% de cada prima abonada. Entonces, acá nos están diciendo un 10% periódico. Nuestro 10% periódico va a ir sobre las primas trimestralizadas, porque tenemos que ir viendo periodo a periodo. Entonces, 10% de cada una de nuestras primas trimestralizadas. El resultado de todo esto me queda mi PTC trimestralizada, que voy a ir pagando periodo a periodo como asegurado. Entonces, acá, mini aclaración de lo que era el concepto, que es lo que les dije recién, de cómo nace la PPC. Y acá el planteo de cómo nos quedaría en un primer approach de la PTC. La PTC me queda, de un lado, la PTC actualizada, o sea que esto equivale a mi PTC única. En realidad eso es lo que siempre vemos cuando estamos calculando primas de tarifa. O sea, lo primero que calculamos es, de un lado, la de tarifa única que estamos buscando, que es esta expresión, y del otro, todo lo que incluye eso que queremos calcular, todo a momento cero. Entonces, tenemos, en primer lugar, la prima pura única del plan principal. Y la extra prima pura de contraseguro, única también. Todo eso es de donde parto, que es todo lo puro que yo tengo, todo lo que es solamente el riesgo que estoy contemplando. A eso le tengo que agregar entonces todos los gastos, que son los que dijimos recién. El 30% de mi primera PTC anualizada y el 10% de cada una de las PTC trimestral. ¿Sí? Entonces acá me queda la expresión del gasto periódico. Sí. Es que acá muerte, o sea, muerte solamente tenemos en la cobertura, perdón, en la contracobertura. O sea, la cobertura del plan principal no tiene muerte. Entonces, solamente iría sobre la de PPC. Entonces, vos me dijiste cuánto, 10%, ponele. Entonces, ahí lo que haríamos es, el 10% esta de PPC se compone de la PTC con todo el choclo. Sí, entonces, tendríamos el 10% de la de PPC. Pero porque es como que se le va sumando, en ese caso, pues ahí estás liquidando siniestros. Entonces, cada vez que vos estés pagando siniestros, que es ese capital que vos estás pagando, se le agrega ese 10% extra como gastos. Entonces te queda como 1,1 por el capital. Entonces, por eso finalmente te queda 1,1 por EPPC. Ok. Bueno. Una vez que tenemos esta expresión final, yo acá lo que hago es llamar a EPPC, la abro y digo, EPPC todavía no es un número, o sea, nosotros no podemos decir sí EPPC y empezar a despejar todo, porque EPPC incluye a la PTC, ¿sí? Que ese es el tema de cuando, no sé si vieron el PDF que les estaba mostrando al principio de la clase, que ahí es como que mostramos las dos maneras de las que se pueden calcular las PTC. Ustedes una PTC la pueden calcular directamente como PTC, como lo estoy haciendo ahora, o, opción 2, pueden calcular la prima de tarifa del plan principal por un lado, después calculan la extra prima de tarifa, ¿sí? Para mí es más lío eso, y después lo suman todo y ahí tienen la PTC. Sí, pero nos vamos a la opción de calcular directamente la PTC, entonces hay que tener en cuenta que esa EPPC que tenemos acá, incluye la PTC que todavía no conocemos. Entonces, la abro y digo, el PPC X1 es la PTC por I, que es un valor conocido, que ahí lo que hice fue, agrupé todo lo que tenía en conjunto de la extra prima, voy a la extra prima un toque, todo esto dije, bueno, factor común PTC, y todo el resto que está acá, yo es
nada, es tabla de mortalidad. Yo todo esto puedo conseguir los valores. Entonces, llamo y listo. Mucho más fácil. No se compliquen nunca escribiendo tanto. O sea, lo llaman y chau. Entonces, todo esto de sí es un valor que yo lo conozco. Y lo mismo con PX1. PX1, acuérdense que es la del plan principal, que esa yo no tengo ningún problema, la conozco. Entonces, ahora lo único que sé es que la PTC no la conozco y es la única incógnita que me termina quedando en esta expresión. Si yo no abro esto, me termina quedando como incógnita la PTC y además la EPPC. ¿Sí? Entonces ahí, nada, lío. Por eso se abre la EPPC, que sé que incluye la PTC. Reemplazo esta expresión en la que yo ya había planteado. Entonces, EPPC reemplazo por esto. Y ahí sí puedo empezar a despejar. Que los pasos para despejar, esto es re mecánico, es siempre lo mismo. Agarro y me saco de encima la AX0, 10, 4, en este caso, la que sea en el que sea. La paso para el otro lado o dividido por ambos lados por la X0, 10, 4. Entonces me va quedando esta PX1, ¿yo qué hice? La llevé a fraccionaria, ¿sí? Que este valor yo ya lo tenía, por eso yo al principio les dije, ustedes saquen todo del plan principal, aunque no les pida, saquen todo del plan principal, la prima pura única, la prima pura anual, fraccionaria, lo que sea, todo y ya lo tienen para este momento. Entonces, este valor ya lo conocemos. Tenemos esto acá dividido por la X0, 10, 4, tenemos nuestros gastos de adquisición también dividido por la X0, 10, 4, y nuestros gastos periódicos nos quedan solos, pues se nos cancelan. Y acá lo que se hace una vez que dividimos por esta A que teníamos acá, se pasa todo lo que tiene PTC de un lado, se deja todo lo que tiene valor numérico del otro, sacamos factor común PTC, entonces queda todo dividido, o sea, todo lo que es valor numérico, dividido por lo que iba acompañado de la PTC. Y ahí sí encontramos el valor de la PTC. Una vez que encontramos el valor de la PTC, es que podemos encontrar el valor numérico de la extra prima pura. Porque sabíamos que incluía la extra prima pura y todavía era una incógnita su valor numérico. Entonces ahí conocemos la extra prima pura. Se expresa siempre. O sea, cuando ustedes consigan la PTC, acuérdense de expresar, ok, la EPPC me queda así. Y después, una vez que tenemos la EPPC, es que podemos pasar a buscar la extra prima de tarifa. Entonces, extra prima de tarifa tiene la misma lógica. Yo acá lo que hice fue, dije, bueno, me acuerdo, tenía 30% de gastos de adquisición sobre la prima, primer prima anualizada, y tenía 10% de gastos periódicos sobre cada una de las primas. Entonces, acá en realidad me quedan las mismas expresiones. Como es sobre prima, la verdad que los gastos sobre prima son los más fáciles, es como que se replican en las dos, y chau. Desarrollo igual que el anterior, paso dividiendo esta A, después paso todo lo que tiene EPTC para un lado, dejo todo lo que tiene valor para otro, por eso les digo primero siempre sacar la PTC, porque acá la EPPC ya tiene un valor numérico. Si yo me mando y saco primero la extra prima de tarifa, yo no voy a tener el valor de la EPPC. Entonces es como que no tiene sentido porque tengo doble incógnita. Entonces, por eso siempre primero tengo que tener PTC y después ahí arranco a calcular la extra prima de tarifa. Y una vez que me quedan números de un lado y todo lo que depende de PTC del otro, ahí sí, saco factor común y expresión de la de PTC. Cami, disculpa, ¿te hago una consulta? Sí, obvio. Cuando ponés, viste vos, EPPC, yo ahí no debería reemplazar tipo justamente por PTC más ese valor numérico y después PTC decir que es PT más EPTC y ahí hacer factor común también tipo de esa parte. Ya tenés, eso lo tendrías que hacer si vos sacás por separado PT y EPTC y después lo sumás y conseguís PTC. Ahí vas a tener que hacer ese espeje, pero acá lo que yo les estaba diciendo es, nosotros ya calculamos la PTC. O sea, nuestra PTC ya tiene un valor numérico. Entonces, ¿para qué vas a hacer toda esa distributiva y esa división y todo quilombo cuando ya tiene un valor numérico? O sea, ya es conocido. Ah, ok. Perfecto, perfecto, gracias. De nada. Bueno, acá ya terminamos el punto A. En cuanto a concepto de
de que me decían de EPPC, que se junta, que no se junta y qué sé yo, siempre acuérdense que no podemos mezclar conceptos que tengan gastos con conceptos que no tengan gastos. Entonces, todo lo que tenga EPP o PP o lo que sea, que es todo puro, va con lo puro. Y todo lo que tenga de tarifa va con lo de tarifa. Entonces, nuestra prima pura del plan principal se junta con nuestra extra prima pura de contraseguro. O sea, este valor que yo tengo acá arriba se junta con la PX104 de siempre. Y en conjunto me queda la PPC, ¿sí? Que es lo que dijimos, que lo único que hacemos es sumar prima pura del plan principal más la extra prima pura. Y luego lo mismo, pero con lo que es tarifa. O sea, la PTC me la conforman la EPTC y la PT. ¿Sí? Es como que ahí tenemos las dos cosas. Bueno, y ahí termina el punto A, que era calcular de esta parte. El punto B me dice, si devolviese las primas abonadas por todo concepto, esto queda igual, más el interés generado desde el momento de pago de la prima hasta el momento de su devolución. ¿Cómo se modifican los resultados del punto anterior? Entonces acá directamente me está cambiando la cobertura. Pero igualmente, lo único que me está cambiando es la segunda cobertura. O sea, el plan principal me queda intacto. Con lo cual, todo lo que fue la cobertura 1 no se toca. O sea, eso queda idéntico a como estaba. Lo que sí hay que hacer es ver cómo modificamos la segunda cobertura. Porque esa cobertura, la de contraseguro, ahí sí se nos está modificando por completo. Entonces, yo acá abajo lo que les puse es, se puede considerar la devolución de la mitad de las primas, como me decía la cobertura 2 original, o la devolución total de las primas. Lo importante es aclarar el supuesto. O sea, para mí, mucho más fácil decir, listo, no me lo aclaraste, se devuelve en realidad todas las primas con el interés generado. Y es un poco lo que tiene más lógica. O sea, es como que uno lo que va haciendo en este tipo de seguros que tienen intereses corridos es que dice, bueno, ok, la persona me pagó hasta acá, ¿sí? Entonces yo miro para atrás y digo, bueno, le tengo que devolver tantas primas, pero tengo en cuenta los intereses que esas primas fueron generando, porque acuérdense que compañía de seguros lo que hace es recaudar e invertir. Entonces lo que se devuelve es también los intereses que generaron esas primas. Entonces, acá lo que voy a estar haciendo es también partirlo en periodo de 0 a 10 y periodo de 10 a 20, de acuerdo a devolución incremental, que es voy viendo cuántas primas llego a pagar el asegurado, o de 10 a 20, que es ya me pago todas las primas, entonces no me importa en qué trimestre se me está muriendo. Entonces, ¿qué pasa si fallece en el primer trimestre? Si fallece en el primer trimestre, solamente me pago la prima de T igual 0. ¿Cuándo se la voy a tener que estar devolviendo? En un medio. Entonces, yo acá les puse corchete, momento de pago. Lo que voy a estar devolviendo va a ser mi única prima de T igual 0, capitalizada financieramente por medio año. Entonces, acá, ¿dónde estoy parada? En un medio. Sí, siempre para mí es clave, ya sea esto, ya sea préstamos, que capaz son como los más complejos, háganse como el esquema de, bueno, listo, llevo todo lo que tengo que llevar al momento de pago y recién ahí le aplico la clásica BQ. ¿Sí? Pero como importante tener esquematizado este es el momento de pago, esto estoy pagando. Entonces, una vez que llegué al momento de pago, que es en un medio, actualizo hasta el momento 0 actuarialmente, ¿sí? Con mi B y con mi Q. Esto es lo mismo que antes, ¿no? O sea, acuérdense que la devolución es a mitad de año, entonces mi B corresponde al momento en donde estoy parada, ¿sí? Mitad de año, lo actualizo financieramente, y la Q corresponde a la condición de mortalidad, que era que se muera entre 0 y 1/4. ¿Qué pasa si fallece en el segundo trimestre? En el segundo trimestre yo le tengo que devolver 2 primas, la de 0 y la de 1/4. Y se las tengo que devolver en un medio. Entonces, voy a estar devolviéndole cada una de esas primas, que siempre las expreso trimestrales, ¿sí? Porque las estoy evaluando individualmente, no anuales, y tengo a la primer prima, la que está en T igual 0, capitalizada por medio año, porque yo estoy parada en un medio.
Y la prima que el asegurado me pagó en 1/4, la tengo solamente capitalizada por 1/4, o sea, lo que va de 1/4 a 1/2. Estoy corchete parada en momento de pago, que es 1/2, con lo cual lo llevo hasta 0 con B de 1/2 y le aplico la Q que corresponde a que se me muera en el segundo trimestre. Ahora, ¿qué pasa cuando paso al tercer trimestre, que los pagos son a final del año? Tengo 3 primas ahora. Y acá lo que hice fue, ok, ya me di cuenta cómo viene la lógica de los exponentes, porque ustedes piensen que esto se va a ir acumulando, o sea, la cantidad de 1 más i al algo que voy a tener va a responder a la cantidad de primas que yo voy a tener que devolver. Entonces dije, bueno, generalizo esto en una sumatoria como para no tener que estar poniendo periodo a periodo. Entonces, yo acá lo que dije es, ok, yo tengo mis primas trimestrales y las voy a estar capitalizando financieramente desde, o sea, acá yo siempre lo que pienso es, ok, ¿dónde es que quiero llegar? Yo quiero llegar hasta 1, que es este 1 que estoy acá. ¿Cuándo? Y desde dónde yo me empiezo a parar en 0. Entonces, cuando yo pongo que mi P vale 0, estoy capitalizando el año entero, que es la prima de 0, de 0 a 1. Cuando yo ya avanzo, P es como los periodos que voy avanzando. Cuando yo ya avanzo y me voy a 1/4, que es la prima que me pago en 1/4, solamente lo tengo que capitalizar 3/4. ¿Sí? Después, en 1/2 va a ser solamente 1/2, y ahí tenemos las 3 primas capitalizadas al momento de pago. Y acá lo único que queda es generalizar esta fórmula a medida que voy agregando primas, que es lo que yo les mostraba antes cuando teníamos dividido en los trimestres y era 4T más tanto dividido tanto, que eran los incrementos de primas. Acá es parecido, pero viene con las sumatorias que refieren a los intereses que se van generando. Entonces, una vez que entiendo en cada momento de pago cuánto es lo que voy a estar pagando, considerando los intereses, ahí sí lo llevo con mi B, que responde al momento de pago, y mi Q, que responde al momento de mortalidad. Generalizo, ¿sí? Acá yo puse para el primer trimestre. ¿Por qué? Porque dije, ok, estas Bs que yo tengo acá, de nuevo se nos complica la situación para unificar todo en una misma sumatoria. Entonces dije, siguiendo la misma lógica de lo que habíamos hecho en el punto anterior, lo divido en los trimestres y chau. Pero, repito, ustedes si quieren lo que pueden hacer es agruparlo por mismos momentos de pago. O sea, ustedes pueden agrupar los 2 primeros trimestres y los 2 segundos trimestres, ¿sí? Y entonces, capaz les resulta más fácil. Pero eso depende de cada uno. Entonces, planteo el primer trimestre de t igual 0 hasta 9, porque dijimos que era solamente devolución incremental, con la formulita de los intereses que me creé acá. Se generalicé esto que tengo acá. Entonces, replicando para los otros trimestres, expreso la misma fórmula. Si ustedes ven acá igual, esto está bueno porque el límite de la sumatoria, ¿qué pasa? Va a ser igual al numerador de lo que yo tenía en el punto A, porque son esas primas que se van agregando por el trimestre que me voy corriendo. Pero bueno, no importa, dato de color. Desarrollo para el primer trimestre. Lo mismo que les dije antes, o sea, desarrollan para el primer trimestre, generalizan para el resto como para no ponerse a desarrollar todo. Entonces, le aplico a la QDUF, acá estamos. Esta sumatoria es un valor numérico, pero que para llegar a este valor numérico yo primero me quiero sacar cosas de encima que me molestan, que son, por ejemplo, el T más 1/2, porque mi sumatoria depende de P. Entonces yo siempre en la sumatoria déjense lo único de lo que depende, o sea, la única letra de la que depende la sumatoria. Entonces, acá les puse 1 más i a la menos p sobre 4, me equivale a b a la p sobre 4, que es bp4. Nada, nomenclatura, para que les resulte más fácil llegar a la sumatoria. ¿Qué termina quedando? Esto, ¿sí? Que es un valor, que en realidad depende de t, con lo cual no lo puedo sacar todavía de esta sumatoria. Esto, con esto se me simplificó, porque es lo mismo, entonces me queda solamente esto. Y acá lo único que les queda es empezar a desarrollar y acá, por ejemplo, sumar y restar como para que les pueda quedar una cobertura.
Y después, como resultado, les queda algo relativamente lindo. Acá, análogamente para el resto de las coberturas, agarro lo que hice para el primer trimestre y generalizo para lo que son los otros trimestres. Y acá, si ven, lo único que nos va cambiando es este 1 más I, que tiene sentido porque responde a más o menos capitalización de acuerdo al trimestre en el que me estoy parando. Esto que está acá, generalicé, o sea, sumé todas estas EPPC, ¿sí? Porque tenemos primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre, pero yo necesito todo junto. Entonces, sumo todo para que me quede la EPPC 1 y me queda esto. Pueden directamente no ponerlo y poner EPPC 1 igual a EPPC 1T más 2T más... Sí, eso no hay problema. Y ahí terminamos con la devolución incremental. Después la segunda parte, que tenemos el periodo que va de 10 a 20, es la devolución de siempre las 10 primas que ya se estuvieron pagando. En realidad, como muy bien me dijeron, en realidad son 40, pero son 40 trimestrales. Entonces, anuales, o sea, anualizadas, nos quedan solamente 10. Y acá yo les aclaré, como ya no hay pago de primas y los pagos son semestrales, el planteo no hay ningún problema y se puede hacer semestral. Entonces, de nuevo hago la tablita como para ver qué pasa periodo a periodo, y es, si me fallece entre 10 y 10 más un medio, voy a estar pagando en 10 más un medio, y acá hago uso de la misma fórmula que hice antes, ¿sí? Porque me sirve, porque lo único que estoy haciendo es corriéndome en los plazos, y me queda estas capitalizaciones que van desde 0, porque si reemplazamos P por 0, me queda que la primer prima se capitaliza 10 más un medio, ¿sí? Son la prima 0 que tengo, la llevo hasta 10 más un medio, y ahí me voy corriendo periodo a periodo, ¿sí? Es como que la P es la cantidad de primas que ya se pagaron. Bueno, nada, y acá lo mismo, tenemos la B y tenemos la Q que corresponde a la mortalidad, ¿sí? Nuestra prima ya la teníamos planteada, es muy parecida a la que teníamos hecha recién, a la 1. Vuelvo a desarrollar, también muy parecido, y me termina quedando esto, ¿sí? Desarrollos, después si les queda alguna duda, lo charlamos, pero estos yo creo que no van a tener demasiada dificultad. Extra prima pura total, me queda la de la 1 y la 2, que responden de 0 a 10 y de 10 a 20. Estos son mis expresiones finales, y les puse, para el cálculo de la prima de tarifa total y la extra prima de tarifa, el desarrollo es análogo al efectuado previamente. O sea, si acá me están pidiendo, o sea, el ejercicio en sí lo que me dice es cómo se modifican los resultados del punto anterior si te cambiamos la segunda cobertura. Entonces la respuesta es, la segunda cobertura es lo único que se me modifica, o sea, me queda así, y en realidad me van a estar cambiando todos los valores, o sea, yo les puse para el cálculo, es todo lo mismo, pero en sí los valores no van a ser los mismos, porque todo lo que es prima de tarifa incluye a las primas puras. O sea, lo único que no me va a estar variando respecto al punto A es la prima de tarifa del plan principal, porque eso lo dejé intacto. Pero todo lo que es PTC y lo que es EPTC sí me está cambiando porque cambié mi EPPC. Pero el desarrollo es el mismo, o sea, los gastos son los mismos y se va agregando lo mismo. Lo que sí es importante entender que en realidad los valores no van a ser iguales. Cami, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. Con el tema ahí de la EPPC 2, digamos, para cuando es el tema de los intereses, ¿no podría también pensarse como que se pagan hasta el momento de la devolución, digamos, los primeros 10 años y después ya no corren intereses que te pagan los 10 años que ya pasaron el pago de las primas? No sé si me explico cómo tendría que ser el enunciado para ese caso, que, no sé, me parece como más lógico que te devuelvan, digamos, en el momento en el que vos pagás el interés, digamos, al final y después ya no, o sea, no hasta el que termine el contraseguro, por así decirlo. Pasa que esas primas en realidad siempre, como que si vos te moriste es porque no vas a estar cobrando la cobertura del plan principal. Entonces es como que esas primas sí o sí van a estar capitalizando porque están invertidas en la compañía. Entonces, yo creo que tiene lógica que también te devuelvan los intereses, pero podrías de última aclararlo.
Dale, perfecto. Sí, yo creo que capaz si se aclara y se asume algo, estaría bien igual, pero sí, quería aclarar la duda. Gracias. De nada. Cami, en la página anterior la sumatoria de ese no es de 0 a 1. Creo que estaba puesto de 0 a 2. Sí, porque es semestral. Sí. Ah, bueno, sí. Bueno, nada, eso dato, corrijan. Bueno. Y punto C, tenemos que nos pedían saldo con 8 primas pagas, teniendo en cuenta los supuestos iniciales. O sea, chau punto B, nos quedamos con lo que hicimos en el punto A. Primero, para pensar cuando nos piden el saldo, es en qué momento lo estoy calculando. Como son primas trimestrales, la octava prima la estoy teniendo en t igual a 1 más 3/4, ¿sí? Porque, acuérdense siempre que son adelantadas, arranco en 0. Entonces, si me está pidiendo, si la octava prima la estoy abanando en 1 más 3/4, entonces el saldo siempre se pide al final del periodo ese en el que me están pidiendo la prima. Con lo cual me tengo que parar justo antes del palito 2. ¿Qué es lo que se contempla como concepto de recaudación de primas? Solamente el monto que le queda a la compañía. Esto es importante cuando trabajan con todo lo que es tarifa. Los gastos son gastos. O sea, no a la compañía de seguros esos gastos no es que le quedan para como profit suyo, digamos. O sea, todos esos gastos le entran, o sea, te los está cobrando, le está cobrando el asegurado, entran con la prima de tarifa y después lo empieza a distribuir. O sea, son para administrar, para lo que sea. O sea, son gastos que no le quedan. Entonces, cuando hacemos todo lo que es saldo, todo lo que hacemos marcha, siempre se contemplan solamente las PP, las puras, todo lo que es riesgo puro. Entonces, por eso está bueno el concepto de la PPC o PPD de acuerdo al caso, porque es una manera de resumir la prima pura única del plan principal, bueno, acá en este caso trimestral, y la EPPC trimestral en una sola expresión, digamos. Entonces, yo acá lo que estoy haciendo es generando el valor actuarial de estas primas que se pagaron en estos 2 años, que van a ser PPC por la X024, ¿sí? Los 2 años completos que yo pagué primas, porque pagué 8 primas trimestrales, listo, pagué 4, 2 años completos. ¿Cuál es el riesgo corrido? Acá es la parte importante. Cobertura 1, que es la del plan principal, se me activaba en 20. Entonces, todavía esa cobertura no está vigente y como nosotros hacemos todos los saldos mirando para atrás, retrospectivo, entonces no nos importa todavía esta cobertura. Pero la cobertura 2, la contracobertura, sí corrió riesgo. Yo tuve que hacer devoluciones por 2 de los años que pasaron. Entonces, acá lo que hice fue agarrar la expresión que yo había hecho conjunta de mi EPPC, que acuérdense que tenemos en esta primera parte la que es de 0 a 10 y en esta segunda parte la que es de 10 a 20. Y acá lo que hice es adaptarlo para el riesgo que se corrió de 0 a 2. Entonces, acá lo que me queda está a increasing, en vez de que vaya de 1 a 9, va de 1 a 1. Estaba de 1 a 1 y acá tenemos a X02 a X02. O sea, esto es lo mismo que los saldos normales de cualquier cosa. O sea, se fijan cuál es el riesgo que corrió de acuerdo a lo que calcularon en las primas y luego adaptan para ese periodo en el que estamos observando. Y acá la segunda parte esta que respondía a los años que iban de 10 a 20 todavía no me choca porque estoy viendo saldo en t igual 2. Expresión del saldo va a ser las primas que yo ya cobré, menos el riesgo que corrí. Todo esto, acuérdense que está en 0, y lo tengo que capitalizar actuarialmente hasta el momento en el que me está pidiendo el saldo, que es en 2. Entonces, por E a la menos 1, X2. Ok, y ahí terminamos el ejercicio 1. ¿Dudas, consultas, comentarios? Yo tengo una consulta. Dime. Del inciso B. Sí. ¿Sería correcto plantearlo con una S financiera, o por lo menos la segunda parte de una S financiera que capitalice las 40 primas? Es que en realidad esto es una S financiera, o sea, esa sumatoria es una S financiera. Ok, está bien. Sí, está perfecto.
la vas a tener dependiendo. No, sí, está bien, se te van sumando. Sí. Es como cuando haces en un préstamo, ponele las cuotas del fondo de ahorro. Dependiendo del momento en el que fallece, son las cuotas que llegó a poner en el fondo, acá son las primas que llegó a pagar. Perfecto. Una pregunta con respecto a eso, Cami. Sí. Si yo quiero plantear la SF, digamos, los campos serían 0, 40 menos 2t menos s, ¿o no? ¿Cómo sería? Esa es mi duda. ¿Cómo expreso Igual, yo el campo? Pregunta, no sé de qué les puede ayudar plantearlo como, en este caso, como una S financiera, porque ustedes, en este caso, tienen que llevarlo todo, o sea, en un préstamo sí tiene más sentido porque es como que está todo más esquematizado y uno dice tipo, sí, bueno, el préstamo tenés acá, estoy para acá, es como que lo pensás más a fondo. Acá en realidad lo único que estamos diciendo es, yo tengo primas, las voy capitalizando y es lo único que te importa en este tipo de ejercicios. Y finalmente vas a tener que llegar a una fórmula. O sea, con tal de empezar esto, despejarlo bien, que es más, te va a quedar todavía más chino, yo creo, cuando lo hagan con la S financiera. Acá lo único que es sacarte las cosas de encima que no dependen de P, hacer la formulita y chau. O sea, yo creo que acá serían más lío con la S. Perdón, yo la hice con la S, me quedó 0 y después 1 más S más 4T. Lo tuve que separar en distintas sumatorias igual por cómo se va haciendo el incremento. En esta segunda parte no, en la primera. Claro, la primera, sí. La última Sí. ya me quedó una S de 40 y es eso lo que ya paga al final. Claro, sí. S040 ahí. Claro, yo dije, también para la primera parte diferencié en 2, porque hice para S igual a 0 y 1 y para S igual a 2 y 3, como que separé los 2 semestres en trimestres. Claro, sí, que es lo que le decía, que pueden hacerlo porque responden al mismo momento de pago. Sí. Bueno, ahí tenés la S financiera, te va a quedar 0. Y no me acuerdo cómo son los campos que dijeron, pero sí. Yo puse 1 más S más 4T, o sea, siempre con un 1, así ya tenés el primero. Si no, te queda todo en 0. 1 más S más 4T. Claro, igual que el fondo de ahorro. Sí. Bueno. Entonces, estamos con el ejercicio 1. Vamos con el ejercicio 2, que es un poco más fácil. Una persona de edad X contrata un seguro que le ofrece: si sobrevive 30 años, una renta anual de 10.000 pesos que crece en un 2% acumulativo anual por 20 años mientras viva. Y si fallece en el periodo de diferimiento, le devuelven las primas abonadas por todo concepto al final del año del fallecimiento. Y tenemos primas semestrales por 15 años. Gastos, vemos después. Problema del futuro. Entonces, cobertura 1. Única cobertura correspondiente al plan principal, solamente tenemos la cobertura 1 y después tenemos la cobertura 2, que es la de devolución de primas. Entonces, me decía, sobrevive 30 años, cobra renta anual de 10.000, creciente en un 2% acumulativo anual por 20 años mientras vive. Entonces, a los 30 me arrancan estos 10.000 pesos anuales que me van creciendo, como es acumulativo, es geométrico, es 1,02 a la periodos que pasen, por 20 años. Entonces yo acá me armé una sumatoria que va de t igual 0 hasta 19, por esos 20 años de cobertura, que a mí siempre me resulta cómodo dejar la t en 0, más cuando tenemos un crecimiento geométrico, que ya nos queda la t solita, y la d de x desfasada por los 30 periodos, por los 30 años de diferimiento, ¿sí? Y acá yo lo que hago es, siempre que ustedes tengan crecimiento geométrico, tenemos que ver qué onda que pasa con la b que me incluye a este capital diferido. Entonces, lo que hago es esta b, que es del 0,4, me queda junto con este 1,02 dividido 1,04, que es la tasa de interés técnica, todo elevado a la t, y tenemos la p por separado. Como esto que yo tengo acá
adentro me queda menor a 1, entonces yo puedo llamar a este 1,02 dividido 1,04 como B'. Entonces me queda esta expresión, que es B' a la t, que es esta división a la t, con lo cual yo puedo conformar nuevos valores de conmutación. Entonces es como que acá desarmo para después volver a armar en los nuevos valores de conmutación. Y esta expresión que tenemos acá ya me queda mi A normal, diferida por 20 años, y me quedan expresados en valores de conmutación, y acá yo les puse, se crean nuevos valores de conmutación con la nueva tasa de interés. Acá con esto también muy rápido, ustedes siempre, en general, van a tener coberturas principales fáciles, con lo que sea contraseguro, entonces como que no se detengan demasiado. Si saben cómo ya expresarlo, tipo, no les digo resultado final como fórmula última, pero como así, en 3 renglones ya exprésense la cobertura del plan principal, cosa después de dedicarle todo el tiempo al contraseguro, porque esto como que es, nada, es porque tiene que haber una cobertura del plan principal, pero no es lo importante del ejercicio. Entonces, como solamente tenemos una única cobertura del plan principal, mi PX1, o sea, PX1 total, plan principal, es de la única cobertura. Primas semestrales por 15 años, entonces acá lo mismo que habíamos hecho antes, saco la anualizada semestral, le aplico acá DUF, y como me dice semestral, la busco semestral, prima pura semestral, la divido por 2. ¿Sí? Entonces acá ya tengo todos los valores que después me van a servir para cuando calcule las primas de tarifas. Contracobertura. Si fallece durante el periodo de diferimiento, la compañía devuelve a los derechohabientes primas abonadas por todo concepto al final del año del fallecimiento. Entonces, de nuevo, tenemos por todo concepto, o sea, devuelve PTC. Y acá, de nuevo, tenemos la situación de que tenemos primas que se abonan semestralmente, pero que tenemos una devolución que es anual. De nuevo, el movimiento de la mortalidad no acompaña el movimiento ni el monto del pago. Y otro cartel, a partir del año 15 siempre se devuelve el monto total de las primas. Entonces, de nuevo, tenemos primeros 15 años, que son la devolución incremental, que si voy viendo, se me murieron, cuántas primas me pagaron, y me va a ir cambiando periodo a periodo, y en cambio de 15 a 30 es siempre las 15 primas. Entonces, acá nos queda, es muy parecido, pero como más fácil porque se nos acortaron los periodos. Semestre de fallecimiento. Si me muere en el primer semestre, lo único que me voy a estar abonando va a ser la única prima que me pagó en t igual 0. En el momento 1, acompañada con la Q del primer semestre. Si me fallece en el segundo semestre, le voy a abonar 2 primas, la de 0 y la de 1/2, se la voy a abonar en 1. ¿Sí? Entonces acá nos queda exactamente la fórmula que habíamos hecho antes, pero adaptada a semestre anual en vez de trimestre-semestre. Y acá yo lo que les puse es, en este caso se los distribuí, o sea, se los dividí en 2 como habíamos hecho el anterior. Pero también les puse la opción de, como el momento de pago en ambos es el mismo, o sea, B a la T más 1 en ambos, yo los puedo juntar en una misma sumatoria. ¿Sí? Que lo único que me va a estar cambiando es que acá tengo más 1 y acá tengo más 2 porque primer semestre, segundo semestre. Entonces esto lo adapto y me queda S más 1, con la sumatoria de S. Entonces acá está como la opción de si ustedes quieren expresar, también pueden hacer la prueba de con el ejercicio 1, expresarlo en vez de en 4 sumatorias, en 2 sumatorias. Y siempre acuérdense que las Qs responden a los momentos de fallecimiento, o sea, y las cantidades que yo voy pagando responden a los momentos de fallecimiento. Pero si el momento de pago es distinto, entonces yo ahí sí puedo tener cantidades sumatorias como momentos de pago en el año, digamos. No sé si hice más lío o no, pero sería eso, que es lo que hicimos acá. Tenemos solamente un momento de pago en el año, entonces lo agrupo en una sola sumatoria. Desarrollo esta sumatoria y muy parecido a lo de antes, le aplico a la QDUF y
Esto está bueno porque me lo han preguntado. ¿Qué pasa? Me preguntaron qué pasa cuando queda dentro de una doble sumatoria cuando tengo con T, con S y con número. Entonces acá lo único que tienen que hacer es agarrar y distribuir. O sea, toda esta sumatoria que tienen acá, distribuyen con esto que les quedó acá, esto medio, listo, lo volé para afuera. Entonces me quedó este B con esta Q, que es esto que tengo acá. Y ahí distribuyo los términos. O sea, me queda uno con el 2T, otro con el S y otro, nada, con el 1. Entonces, primero que pienso acá es, ¿qué onda la sumatoria de S? O sea, en este caso, ¿yo tengo algo que dependa de S? No. Entonces, cuando no tengo nada que depende de S, no es que puedo volar la sumatoria como si nada, esa sumatoria sigue estando, se pone como sumatoria de 1, digamos. O sea, es como que estamos sumando 1. Entonces tenemos S igual 0 y S igual 1. Entonces, por eso me queda 2. Acá tenemos dependiendo de S, sí, tenemos esta S. Entonces, si hacemos la sumatoria desde S igual 0 hasta 1 de S, me queda 1. Y en este caso no tenemos nada que dependa de S y nos pasa lo mismo que en el primer caso. O sea, me queda como sumatoria de S igual 0 hasta 1 de 1. El resultado de eso es 2. Entonces, esta expresión que yo tengo acá, si ustedes después la desarrollan un poco, acá yo lo único que hice fue juntar este 2 con este 2, lo saqué para afuera y me quedó una increasing normal, ¿sí? Esto acuérdense que tiene que ir T más 1, bueno, despaso la sumatoria, lo de siempre, y me queda esta A increasing x1, 14. Y después con estas dos que tengo yo acá atrás, me queda lo mismo, o sea, exactamente lo mismo, T igual 0 a 14 por la B por la Q, acá por 1 y acá por 2. Entonces por eso me queda 3 por AX0, 15. Y esta es toda mi EPPC de este caso, porque acuérdense que solamente dijimos tengamos una porque tenemos semestres. Para los primeros 15 años, que es incremental la devolución. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos que devolver siempre las 15 primas? Lo que nos queda para esos 15 años es 15 EPTC por la A de muerte normal y anual, porque la devolución es anual. Entonces es más fácil todavía, en 2 renglones, solucionado, y nos queda esta expresión. La EPPC única total va a ser la suma de lo que pasa en los primeros 15 años más lo que dijimos recién que pasaba en los segundos 15 años. Yo acá sumé las dos expresiones que tenía de antes y saqué factor común porque después me va a servir para cuando calcule la prima de tarifa. Pero bueno, nada, eso lo pueden dejar ahora, lo pueden hacer después. Cami, creo que sería un 3/4, ¿no? Sí. Sí o sí. Sí. O sea, no me acuerdo qué es lo que había acá. Sí, 3/4. Sí, bueno, esas cosas, perdón, de tipeo, que pasan cosas. Pero sí, esto sería 3/4. Bueno, entonces, punto A. Teníamos desarrollar y calcular prima de tarifa del plan principal y la extra prima de tarifa. Acá es lo que yo les decía, que en el anterior les dije, bueno, hagamos la PTC directo, porque me decía prima de tarifa total. Entonces, prima de tarifa total, hago como el conjunto de toda la cobertura. Acá me está pidiendo específicamente la prima de tarifa del plan principal. Entonces, lo primero que tengo que calcular es PT. Yo acá lo que hice fue, me traigo todos los gastos para ver qué onda, cuáles me impactan en la PT y cuáles no. Entonces, tengo gastos de adquisición. Me decía, los gastos de adquisición son de 50.000 pesos fijos, ¿sí? ¿Qué es eso? Estos que yo tengo acá. ¿Sí? O sea, solamente van a estar en el momento 0, son de adquisición. Tengo gastos periódicos, me decía, los gastos de administración son de 50 pesos más el 5% de cada prima abonada. Entonces yo acá lo que dije es, voy a suponer, ¿sí? Que esto viene todo, o sea, viene en conjunto con el pago de primas, ¿no? Entonces, estos gastos de administración fijos son semestrales, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta para cuando después lo metan en la prima, ¿sí? Que es lo que yo les pongo acá abajo, que dice conceptos anualizados, ¿sí? Si ustedes acá lo están contemplando como que son 50
semestrales, que yo acá lo dije que iban a ser semestrales porque me lo están poniendo con el cada prima abonada, y dije, bueno, listo. Entonces, si va con cada prima abonada es semestral, meto estos 50 también semestrales. Entonces, acá el concepto va a ir anualizado, porque acuérdense que siempre cuando multiplicamos por las A, son anualizados los capitales. Pero bueno, ahí me adelanté. Después me decía, gastos por liquidación de siniestros de muerte. En caso de fallecimiento, los gastos de liquidación son de 5.000 pesos, pero acá en el plan principal yo no tengo muerte. Entonces, por ahora, estos gastos de liquidación no me importan. Y después tengo gastos de liquidación de siniestros por vida. Sí tengo vida en el plan principal. Y me dice, los gastos de liquidación de cada renta son del 0,5% de la misma. Entonces, de nuevo, ¿cómo se compone toda mi prima de tarifa? Yo parto de la pura semestral, que es lo que yo tengo acá arriba de todo. Le agrego los de adquisición, le agrego los periódicos y le agrego los de liquidación de siniestros por vida. Que como calculé los de liquidación de siniestros por vida, pensándolos como una cobertura extra. Si ustedes se acuerdan, yo tenía que iba a estar pagando por 30 años, no, perdón, por 20 años a partir de 30. Sí, pero me quedé pensando acá, por eso estoy en modo bien. No, está bien. Y acá lo dejé con el A', porque este A' que venía del incremento. O sea, este capital que yo tengo acá de 10.000 va incrementando. ¿Sí? Entonces va a ser 10.000 en el primer año, 10.000 por 1,02 en el segundo, y así me iba creciendo anualmente. Entonces, si yo tengo que liquidar en el año, o sea, en X más 30 o en X más 31, como es proporcional, va a ser distinto el monto. Entonces, por eso me queda directamente 0,5% de directamente la prima que yo ya había calculado. Sí. Cami, sí. Eso, lo de la liquidación, así aplicársela a lo que sería el incremento también, ocurre solo cuando es una proporción, ¿no? Si te dijese 200 pesos de liquidación de vida, ahí directamente haces la A sola, no prima, AX3020. Claro, ¿no? Sí, tal cual. O sea, no tenés en cuenta no le aplicás a la liquidación al incremento cuando te da un monto y no una proporción, eso. Claro, no, porque ahí lo que te está diciendo es, cada vez que liquides vas a pagar esto. Entonces, ahí lo único que tenés que decir es, bueno, listo, ¿cuándo voy a estar pagando? Voy a estar pagando cuando la persona me fallezca, y ahí es donde viene la X3020 normal, porque es la que tiene la tasa técnica. A nosotros nos quedó prima porque estábamos viendo el incremento. Claro. Sí, como acá te dice una proporción de, o sea, depende de lo que sea, y como no, va variando, entonces se entendió perfecto, gracias. Tal cual. Bueno, entonces, vamos a componer lo que es la prima de tarifa. Tenemos, de un lado, la prima de tarifa semestral anualizada por nuestra A para llevarla al momento cero, que es equivalente a ¿qué? A la prima pura única del plan principal, o sea, solo del plan principal porque estamos sacando la prima de tarifa, más estos 50.000 de adquisición, más estos gastos periódicos que, de nuevo repito, ponemos anualizados. Acá vean que también la PT no la puse semestral, la puse en concepto anualizado, y estos 100 corresponden a estos 50, a los 50 por 2 también para hacerlos anualizados. Y así poder aplicarles la A, que siempre se aplica sobre conceptos anualizados. Y a eso le tengo que sumar el 0,5% que voy a estar pagando por conceptos de gastos de liquidación de vida. Una vez que tengo esta expresión, mismo proceso de siempre. Paso la A dividiendo para el otro lado, acá, con lo cual esta me queda como la prima pura semestral, que es la que yo les dije, pónganlo aunque no se los pida, porque acá es como que ya lo tenemos, ya sabemos que eso es eso, no importa si tiene valor o no hace falta volver a aclararlo. Esto me queda dividido por la A, acá se me simplificó, y acá lo mismo me queda, esta prima pura que era única, me queda también semestral.
Yo acá, ¿qué hago? Agrupo esta con esta, ¿sí? Que es lo que yo les decía. O sea, cada vez que voy a estar pagando un siniestro, o sea, siempre ustedes piensen que lo que es único, lo que es puro, contiene riesgo nada más. O sea, es el riesgo de que voy a estar cubriendo. Entonces, siempre que yo pague esa cobertura, tengo además el 0,5% de la liquidación. Y acá me quedarán los gastos estos sueltitos. Entonces, una vez que yo tengo todo esto acá, lo que hago es me llevo para el otro lado todo lo que tiene PT, que en este caso solamente tenía este 5%, y una vez que tengo todos los valores por un lado, toda la prima de tarifa para el otro, paso dividiendo y me queda esta expresión como la prima de tarifa del plan principal. Ahora bien, como segundo paso me pedía extra prima de tarifa. Entonces acá yo de nuevo lo que hice fue decir, me traigo todos los gastos que me están diciendo. Gastos de adquisición, me decía de 50.000 fijos. Pero ya yo acá, estos gastos que son fijos, ya los contemplé en la prima de tarifa del plan principal. Entonces acá no es que puedo duplicar gastos, porque en sí, por más de que las primas las estemos calculando por separado, en sí es una única prima la que paga el asegurado. Entonces yo no puedo duplicar estos gastos de adquisición. Estos gastos de adquisición son en total por todo el seguro. El seguro que contempla la cobertura principal y además la contracobertura. Entonces estos gastos van solamente, o sea, uno decide, me parece que tiene más lógica ponerlos en el plan principal. Entonces ya están contemplados, no los tengo que volver a contemplar ahora. Gastos periódicos. Tenemos los de administración de 50 más del 5% de cada prima abonada. Los fijos, estos, yo también ya los contemplé en lo que es la prima de tarifa del plan principal. Entonces, no los voy a volver a contemplar de nuevo en lo que es esta prima, ¿sí? O sea, todos los que son fijos hay que tener cuidado porque cuando estamos calculando del plan principal y las extra primas por separado, porque no hay que duplicarlos. O sea, si ya las consideré en una, no los puedo volver a poner en la otra. Porque piensen que si ustedes calculan directamente la PTC, no es que van a poner doble. O sea, acá no van a poner 100.000 y acá no van a poner 100, 200 y los contemplamos analizados. Entonces, solamente los fijos los contemplo en la PT. Pero sí voy a tener que ver acá qué onda con el 5% de cada prima abonada. Gastos de liquidación por muerte, dice, en caso de fallecimiento, los gastos son de 5.000 pesos. Como la contracobertura tiene muerte, acá sí voy a tener liquidación por muerte, pero no voy a tener liquidación de vida porque no tenemos vida en contracobertura. Entonces, acá un poco de nomenclatura para simplificar. PTC, teníamos que era la PT más la EPTC. Después tenemos la EPPC, que es la PTC por, de nuevo esto que acuérdense que es 3/4, me da gracia porque, o sea, es re visual, pero ni me di cuenta. Bueno, todo esto que yo tengo acá es un valor conocido. O sea, yo voy a la tabla, lo puedo calcular, es un número. Entonces, no voy a embarrar toda la ecuación poniendo todo esto, lo llamo directamente Z. ¿Sí? Todo esto es un número, Z. PTC, acuérdense que recién solamente calculamos la PT. Con lo cual, PTC sigue siendo incógnita. Yo no sé qué valor tiene PTC. Y acá, esto es lo que me habían preguntado en el ejercicio anterior, cuando yo estaba calculando la extra prima, que me dijeron, che, estás poniendo ahí la EPPC como la PTC, vos no puedes abrirla y poner PT y EPTC. Y ahí lo que le dije es sí, pero no tiene sentido porque nosotros ya habíamos calculado previamente la PTC y tenía un valor. Es la primera opción que yo les dije, ustedes pueden calcular directamente la PTC y listo. En este caso, es que es la segunda opción cuando tenemos contraseguro, es calculo por separado prima de tarifa del plan principal y extra prima. Entonces, cuando calculo por separado, ahí sí, cuando expreso la EPPC, tengo que abrir la PTC en estos dos conceptos, ¿sí? Porque lo que voy a estar averiguando es la EPTC. La PT ya la conozco, la acabo de calcular. Entonces, expresión de cómo me queda la EPTC es misma lógica que la anterior.
me queda la EPPC única, ¿sí? Pura, que es la que yo expresé acá como todo esto. Después tengo el 5% como gastos sobre cada una de las primas abonadas, que es esto que tengo acá, que son periódicos, y además tengo, en caso de fallecimiento, un valor de 5.000 de liquidación, ¿sí? Y acá, ¿por qué puse AX030? Porque la cobertura de contraseguro va desde 0 hasta 30. Y en cada uno de los momentos de pago, o sea, que se está liquidando la muerte, que eran los momentos de pago, son a fin de año. O sea, nosotros vamos a estar liquidando siniestros a cada fin de año, porque acuérdense que la contracobertura era eso, o sea, devolución de primas a fin de año. Entonces, acá no me entra todo el lío de lo que es la cobertura de sí, del semestre, de las primas, que qué sé yo. No, te están diciendo 5.000 fijos cada vez que vayas a pagar un siniestro. Entonces van a ser esos 5.000 por el valor o sea, la renta que responda a el valor actual de esos 5.000. ¿Qué es esto? La X030. Si se muere, en esos 30 años se abona a fin del año de fallecimiento 5.000 pesos, que corresponden a la liquidación. Entonces, una vez que tengo la expresión, reemplazo la EPPC por lo que yo dije que antes era la EPPC, que en este caso no puedo dejarla como EPPC porque todavía no conozco al valor de la PTC. ¿Sí? Como no calculé en primer lugar la PTC y solamente tengo la PT, no puedo yo dejar el valor de la EPPC, porque eso sigue siendo una incógnita. Entonces, la abro y me quedan estos conceptos. Y esto es lo mismo que yo tenía antes. Pasé dividiendo esta A para el otro lado y acá sí puedo empezar y decir lo mismo que hacíamos antes, es decir, todo lo que tiene incógnita para un lado, todo lo que no tiene incógnita para el otro. Entonces acá, lo que yo tenía como PTC, que se me abrió en PT y EPTC, PT es conocido, con lo cual me queda en el numerador, y EPTC lo voy a mandar para el otro lado, como para despejarlo, porque sigue siendo incógnita. Entonces la expresión final de lo que me queda de la EPTC es esta. Y finalmente, la PTC, que es la prima que acá me pedía en el punto B, la prima de tarifa total a abonar, va a ser la prima de tarifa del plan principal más la extra prima de tarifa. ¿Sí? Y acá yo lo que les puse es, otra opción de cálculo sería plantear directamente el cálculo de la PTC, que es lo que hicimos en el punto 1. ¿Sí? Calculo primero PTC y después lo que quiera, pero la PTC lo calculé primero. Acá la otra manera es calculo todo por separado y lo sumo. Bueno, dividiendo. No sé si dudas de esto o quieren hacer dudas de otra cosa. Cami, yo tengo una duda. Sí. Pero no sé si te resulta más fácil capaz fijarte el mail. Porque te mandé hace unos días, o te paso la foto, como quieras. Los estoy respondiendo de a poco, téngame paciencia. No, por eso, no es para apurarte, para que respondas, es tipo, si te resulta más fácil mirarlo desde tu mail, la foto, tipo, todo armadito el mail, si no te voy pasando foto, o sea, como prefieras. A ver. Digo, para no estar mandándote de a 3 fotos acá por el chat. Ok, espera, un toque. ¿A alguien le quedó alguna duda de este tema